La primera vez que la policía tocó mi puerta, sentí como el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Era un día tranquilo, o eso pensaba yo. Había pasado la mañana preparando el almuerzo para Daniel, mi esposo, mientras nuestro hijo pequeño jugaba en la sala con sus bloques de madera. Todo parecía en calma, hasta que el estruendo de los golpes en la puerta me hizo congelarme. Abrí con las manos temblorosas, esperando encontrar a un vecino o a algún vendedor inoportuno. Pero lo que vi me dejó sin aliento. 2 oficiales uniformados, con expresiones graves, me miraban fijamente. ¿Es usted la señora Sofía Morales?, preguntó uno de ellos con voz autoritaria. Sí, soy yo. ¿Ha pasado algo? Tenemos una orden para registrar esta casa. Usted está siendo investigada por fraude bancario y lavado de dinero. El aire abandonó mis pulmones. Sentí que el corazón me martillaba el pecho mientras intentaba procesar sus palabras. ¿Fraude bancario? ¿Lavado de dinero? Eso era imposible. Debe haber un error, murmuré casi sin voz. Yo no he hecho nada. Pero los oficiales no parecían interesados en mis protestas. Entraron a la casa ignorando las miradas aterrorizadas de mi hijo y mi esposo, quien salió corriendo de la cocina al escuchar el alboroto. Daniel me miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Su silencio me hirió más que cualquier palabra. No entiendo lo que está pasando, le dije buscando desesperadamente apoyo en sus ojos. Te juro que no sé nada de esto. Lo resolveremos, respondió él finalmente, aunque su tono carecía de convicción. La humillación de ver a los oficiales revisando cada rincón de mi hogar fue insoportable. Sacaron documentos, revisaron mi computadora, incluso preguntaron por las cuentas bancarias que supuestamente estaban a mi nombre. Yo no sabía ni qué decir, y entonces, como un relámpago, una sospecha cruzó mi mente. Clara, mi suegra. Clara siempre había sido una presencia complicada en mi vida. Desde el primer día en que Daniel y yo anunciamos nuestro compromiso, ella dejó claro que nunca sería suficiente para su hijo. Él merece algo mejor, me decía con esa sonrisa falsa que solo una madre tóxica puede perfeccionar. Pero esta vez sentí que su interferencia había alcanzado un nivel completamente nuevo. Daniel, ¿has hablado con tu mamá sobre esto? Le pregunté después de que los oficiales se fueron, llevándose conmigo la poca dignidad que me quedaba. ¿Qué tiene que ver mi mamá en esto? Respondió con frialdad. Quería gritarle, sacudirlo, hacerle ver lo obvio, pero me contuve. Si algo había aprendido en todos estos años, era que Clara siempre lograba manipular a Daniel para que la defendiera. Es por el bien de la familia, decía cada vez que se entrometía en nuestras decisiones. Decidí mantenerme callada, pero mi mente no dejaba de trabajar. Necesitaba pruebas, algo que demostrara que no era yo la culpable. Aquella noche, mientras Daniel dormía, me senté frente a mi computadora. Ingresé a mi cuenta bancaria y comencé a revisar cada transacción, cada detalle. Fue entonces cuando encontré algo que me hizo estremecer. Una cuenta secundaria asociada a mi nombre, una que yo nunca había abierto. Las transacciones eran claras y todas llevaban la misma firma, Sofía Morales, pero esa no era mi letra. Clara. Supe en ese momento que tenía que actuar rápido. No solo estaba en juego mi reputación, sino también mi libertad y el futuro de mi hijo. Pero enfrentarse a Clara no sería fácil. Ella siempre encontraba la manera de salir indemne de cualquier situación. Su carisma y su habilidad para manipular a las personas eran legendarios. Sin embargo, esta vez estaba decidida a ganar. Cuando Daniel salió temprano al trabajo al día siguiente, llamé a Clara. Necesitaba enfrentarla cara a cara, aunque el solo pensamiento me ponía los nervios de punta. ¿Qué quieres de Sofía? Estoy ocupada, dijo ella cuando llegué a su casa, sin siquiera invitarme a entrar. Necesito hablar contigo, ahora. Bueno, pero que sea rápido, respondió con su tono habitual de superioridad. Me senté en su sala, tratando de mantener la calma, mientras ella me miraba con esa expresión de falsa inocencia. Clara, sé lo que hiciste. Sé que usaste mi nombre para abrir esas cuentas. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, pero no perdió la compostura. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso te volviste loca? No finjas, las cuentas, las transacciones, todo apunta a ti. Por un momento pensé que negaría todo, pero para mi sorpresa soltó una carcajada. ¿Y qué si lo hice?, dijo finalmente, con una sonrisa sarcástica. Era necesario. Daniel necesitaba ese dinero y yo hice lo que cualquier madre haría: proteger a su hijo. Sentí que me faltaba el aire. ¿Protegerlo? Me pusiste a mí en la mira de la policía. ¿Qué clase de madre hace eso?
Una que entiende lo que significa sacrificarse por la familia. Algo que tú nunca entenderás. Me levanté temblando de rabia. Esto no va a quedar así, Clara. Voy a demostrar la verdad y cuando lo haga, tú serás la que pague por esto. Ella solo me miró con desprecio, como si estuviera segura de que nunca podría vencerla. Pero lo que no sabía era que yo ya tenía un plan. Salir de la casa de Clara fue como recuperar el aliento después de estar sumergida bajo el agua. Sin embargo, sabía que esto apenas comenzaba. No era suficiente enfrentarla. Necesitaba pruebas que demostraran que había sido ella quien orquestó todo. Esa noche me senté con Daniel para hablar. Él parecía distante, como si no quisiera involucrarse más de lo necesario. Daniel, necesito que seas honesto conmigo, le dije tratando de no sonar acusatoria. ¿Sabías algo de las cuentas que la policía mencionó? Ya te lo dije, Sofía, yo no sé nada. Pero hizo una pausa y su mirada se oscureció. Es posible que hayas olvidado algo. Quiero decir, tú manejas las finanzas, tal vez cometiste un error. Esa frase me hirió más que cualquier cosa que Clara hubiera dicho. ¿Cómo podías siquiera considerar que yo era culpable? Un error, repetí con incredulidad. Daniel, esto no es un simple error. Son cuentas que yo jamás abrí, transacciones que no hice y firmas que no son mías. ¿De verdad crees que sería capaz de algo así? Él evitó mi mirada. Su silencio fue como una confirmación de lo que ya temía. En el fondo, dudaba de mí. Esa misma noche decidí que no podía contar con él. Si quería salir de esta situación, tendría que hacerlo sola. Comencé mi investigación por mi cuenta. Revisé cada documento que había quedado en mis manos tras la redada policial. Las copias de las transacciones tenían nombres de empresas que no reconocía, pero algo llamó mi atención. Todas las transferencias estaban relacionadas con un banco en el que Clara solía tener cuentas. Recordé una conversación que había tenido con ella meses atrás, cuando me comentó casualmente que había cerrado su cuenta en ese banco porque no le gustaban sus nuevas políticas. En su momento no le di importancia, pero ahora todo encajaba. Decidí visitar el banco al día siguiente. Sabía que no me darían información fácilmente, pero estaba dispuesta a intentarlo. Lo siento, señora, pero esa información es confidencial, me dijo el gerente cuando le pregunté por las cuentas asociadas a mi nombre. Entiendo eso, pero necesito su ayuda. Mire, hay una investigación policial en curso y estas cuentas están relacionadas con mi identidad. Si no me ayudan, podré ser arrestada por algo que no hice. El gerente parecía incómodo, pero finalmente accedió a revisar la información. Aquí hay algo extraño, dijo después de unos minutos. Esta cuenta fue abierta con su nombre, pero la dirección registrada no coincide con la de su residencia actual. Le pedí que me mostrara la dirección. Al leerla, sentí como la sangre se me helaba. Era la dirección de Clara. Era la primera prueba concreta que tenía contra ella. Volví a casa con una mezcla de emociones, alivio por haber encontrado algo útil, pero también rabia al confirmar que Clara no tenía límites. Pero antes de que pudiera celebrar este pequeño avance, recibí una llamada que cambió todo. «Sofía Morales», dijo una voz masculina al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. Habla el detective Ramírez. Quería informarle que hemos descubierto nuevas evidencias relacionadas con su caso. Sería conveniente que viniera a la comisaría mañana para discutirlo». Mi corazón se aceleró. Nuevas evidencias. ¿Qué significaba eso? A la mañana siguiente me presenté en la comisaría con las manos sudorosas y la garganta seca. El detective Ramírez me recibió con una expresión neutral, pero sus palabras fueron devastadoras. «Señora Morales, hemos encontrado documentos que vinculan estas cuentas bancarias con transferencias directas a su esposo, el señor Daniel Morales». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «¿Qué? Eso no puede ser. Daniel no tiene nada que ver con esto». Entiendo que esto sea difícil de procesar, pero las evidencias son claras. Las transferencias fueron hechas a su cuenta conjunta. La desesperación se apoderó de mí. Ahora no solo estaba lidiando con Clara, sino que también mi esposo parecía estar involucrado, directa o indirectamente. Cuando llegué a casa enfrenté a Daniel de inmediato. «Explícame esto», le grité mostrando las copias de las transferencias que el detective me había entregado. Daniel se quedó pálido al ver los documentos. «Yo no sé qué decirte, Sofía. Pensé que era dinero que mi mamá me estaba enviando para ayudarnos con las deudas. No sabía que estaba haciendo algo ilegal». Sus palabras fueron como un balde de agua fría. ¿Cómo podía ser tan ingenuo? ¿O acaso estaba mintiendo? ¿Deudas? ¿Qué deudas, Daniel? Nuestra situación económica está bajo control. Él evitó mi mirada y su silencio fue suficiente para entender que me estaba ocultando algo.
Fue en ese momento cuando decidí que no podía seguir siendo la víctima de esta situación. Clara y Daniel me habían puesto en esta posición, pero no permitiría que arruinaran mi vida. Comencé a planear mi próximo movimiento. Sabía que Clara nunca admitiría su culpa abiertamente, pero tal vez podría hacerla caer en su propia trampa. Recordé que Clara tenía una obsesión casi enfermiza con guardar todo: recibos, documentos, cartas. Si lograba acceder a su oficina en casa, quizás podría encontrar pruebas adicionales que confirmaran su implicación. Le pedí a una amiga cercana, Elena, que me ayudara. Ella había sido una roca para mí durante todo este proceso, y sabía que podía confiar en ella. ¿Estás segura de esto, Sofía?, me preguntó cuando le conté mi plan. No tengo otra opción. Si no consigo pruebas contundentes, terminaré en la cárcel por algo que no hice. Elena aceptó ayudarme y juntas elaboramos un plan para entrar a la casa de Clara cuando ella no estuviera. 2 días después, aprovechando que Clara había salido a una reunión, nos dirigimos a su casa. La tensión era palpable mientras Elena me ayudaba a abrir la puerta trasera con una llave que Daniel había olvidado devolverle a su madre. Su oficina estaba exactamente como la recordaba, ordenada al punto de parecer obsesiva. Comenzamos a buscar entre los cajones, revisando cada archivo, cada carpeta. Fue entonces cuando encontramos lo que buscábamos: un documento firmado por Clara, autorizando la apertura de las cuentas bajo mi nombre. El alivio fue inmediato, pero también supe que este era solo el principio. Necesitaba entregar esta prueba a las autoridades y, al mismo tiempo, prepararme para enfrentar la furia de Clara cuando descubriera lo que había hecho. Cuando salimos de la casa, sentí una mezcla de miedo y determinación. Ahora tenía las herramientas para luchar, pero el costo emocional de todo esto estaba empezando a pasar factura. Esa noche, mientras miraba a mi hijo dormir, prometí que no permitiría que esta situación destruyera nuestra familia. Clara había jugado con fuego y yo estaba lista para devolvérselo. No había dormido ni un minuto después de salir de la casa de Clara. Mis manos seguían temblando al pensar en lo que había encontrado. Ese documento, con su firma clara y legible, era la prueba que necesitaba para demostrar mi inocencia. Pero sabía que no sería suficiente con entregarlo a la policía. Conociendo a Clara, seguramente intentaría manipular la situación a su favor. Al día siguiente, con el documento escondido en mi bolso, me presenté nuevamente en la comisaría. El detective Ramírez me recibió con el mismo gesto impasible de siempre, pero noté que su atención se agudizó cuando le mostré lo que había encontrado. «Esto es un gran avance, señora Morales», dijo mientras examinaba el papel. «Si logramos corroborar esta información, podría ser suficiente para desviar las sospechas de usted. Sin embargo, necesito que me explique algo. ¿Cómo obtuvo este documento?». Su pregunta me hizo dudar por un momento. Admitir que había entrado a la casa de Clara sin su permiso podría complicar mi situación, pero no tenía otra opción. «Lo encontré en su casa», respondí con voz firme, aunque sentía que mi corazón se salía del pecho. Sé que no debía hacerlo, pero no tenía alternativa. Ella es la culpable y yo solo estoy intentando defenderme. El detective suspiró como si estuviera considerando las implicaciones de mi confesión. «Entiendo su desesperación, pero debe tener cuidado, señora Morales. Cualquier acción fuera de la ley podría ser utilizada en su contra». «Déjeme manejar esto a partir de ahora», asentí, aunque no podía sacudirme la sensación de que necesitaba hacer más. Clara no era alguien que se quedara de brazos cruzados, y estaba segura de que ya estaría planeando su próximo movimiento. Cuando volví a casa esa tarde, me encontré con Daniel sentado en el sofá, con una expresión sombría. A su lado, Clara. «¿Qué haces aquí?», le pregunté, sin molestarse en ocultar mi desagrado. «Vine a hablar contigo, Sofía», respondió con su tono condescendiente habitual. «Parece que has estado jugando a ser detective, ¿no es así?». Mi cuerpo se tensó al escuchar sus palabras. ¿Cómo se había enterado? «No sé de qué hablas, Clara. Por favor, no me tomes por tonta. Sé que entraste a mi casa. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta?», dijo con una sonrisa venenosa. «Esto es un ataque directo a mi persona, y créeme, no me voy a quedar de brazos cruzados». «¿Un ataque?», respondí, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en mi pecho. «Esto no es un ataque, Clara. Esto es mi vida, mi futuro, el de tu nieto. Tú creaste esta situación, no yo». Clara bufó con desprecio y se giró hacia Daniel. «¿Ves lo que te decía? Esta mujer no tiene ningún respeto por nuestra familia, siempre pensando en ella misma». «No me metas en esto, mamá», respondió Daniel, alzando la voz por primera vez. La discusión se tornó caótica en cuestión de segundos.
Las palabras volaban como cuchillos y yo sentía que el aire en la habitación se volvía irrespirable. Finalmente Clara se levantó, mirándome con una expresión que solo podía describirse como pura amenaza. «Te lo advierto, Sofía, si sigues por este camino, te arrepentirás». Cuando salió de la casa, el silencio que dejó fue ensordecedor. Me giré hacia Daniel, esperando que al menos esta vez estuviera de mi lado, pero su rostro reflejaba una mezcla de confusión y agotamiento. «No sé qué pensar, Sofía», dijo finalmente con un tono que me rompió el corazón. «Todo esto es un desastre. ¿No sabes qué pensar?», le respondí sintiendo que mi paciencia se agotaba. «Daniel, tu madre nos está destruyendo. ¿Es que no lo ves?». Él no respondió. Simplemente se levantó y salió de la habitación, dejándome sola con mi frustración. Esa noche decidí que era hora de involucrar a alguien más. Llamé a Elena, mi mejor amiga, y le conté todo lo que había sucedido. «Esto ya no es solo un problema legal, Sofía. Es una guerra psicológica y necesitas estar preparada», me dijo con esa claridad que siempre admiré en ella. «¿Qué piensas hacer ahora?». «No lo sé», admití sintiéndome más perdida que nunca. Pensé que con ese documento sería suficiente, pero Clara es demasiado astuta. Siempre encuentra la manera de salir impune. Elena hizo una pausa antes de responder. «Tal vez necesites enfrentarte a ella de una forma que no espera. Si Clara siempre juega sucio, ¿por qué no usas sus propias tácticas en su contra?». Su idea me dejó pensando. Había pasado años tratando de manejar a Clara con paciencia y diplomacia, pero nada de eso había funcionado. Tal vez era hora de cambiar de estrategia. Durante los días siguientes, comencé a recopilar toda la información que pudiera sobre Clara. Había algo en su pasado que siempre me había intrigado. Una serie de negocios que había cerrado de forma repentina, justo antes de que Daniel y yo nos casáramos. Decidí investigar más a fondo y lo que encontré fue impactante. Clara había tenido problemas legales en el pasado por manejar dinero de forma dudosa. Aunque nunca fue formalmente acusada, varios registros indicaban que estuvo involucrada en esquemas financieros turbios. Era exactamente el tipo de patrón que ahora se estaba repitiendo, pero esta vez con mi nombre como fachada. Con esta nueva información volví a la comisaría y se la entregué al detective Ramírez. Él parecía impresionado por lo que había encontrado. «Esto cambia las cosas, señora Morales. Si logramos conectar estas actividades con las cuentas actuales, podremos construir un caso sólido contra su suegra». A pesar de sentir un pequeño alivio, sabía que todavía faltaba el golpe final. Clara no se quedaría quieta, y si quería vencerla tenía que asegurarme de que no tuviera ninguna salida. Esa noche me senté frente a Daniel una vez más. Esta vez no iba a permitir que se mantuviera neutral. «Tienes que tomar una decisión, Daniel. ¿Estás conmigo o estás con ella?», le dije con una firmeza que incluso me sorprendió a mí misma. Él me miró con una mezcla de culpa y desesperación. «Sofía, ella es mi madre. No puedo simplemente darle la espalda. Y yo soy tu esposa, la madre de tu hijo. Ella nos está destruyendo, Daniel. Si no haces algo, perderás todo». El silencio que siguió fue insoportable. Finalmente Daniel suspiró y asintió. «Tienes razón. No puedo seguir ignorando esto». Aunque sus palabras me dieron esperanza, sabía que las verdaderas pruebas estaban por venir. Clara no se rendiría fácilmente y yo tampoco. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y estrategia. Daniel, aunque todavía dudoso, comenzó a colaborar conmigo. Por primera vez se atrevió a enfrentar a su madre, algo que nunca antes había sucedido. Sin embargo, sabía que Clara no era alguien que aceptara la derrota con facilidad. Todo se desmoronó el viernes por la tarde cuando recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz masculina, áspera y fría, me informó que debía presentarme inmediatamente en la comisaría. «¿Qué sucede?», pregunté, aunque ya sentía el nudo en el estómago. «Es sobre nuevas evidencias en su caso, señora Morales. Le sugiero que venga ahora». Colgué el teléfono y mientras me dirigía a la comisaría, mi mente no dejaba de preguntarse qué podía haber hecho Clara esta vez. Cuando llegué, el detective Ramírez estaba esperándome con una expresión grave. «Tenemos un problema», dijo sin rodeos. «Se ha encontrado una nueva cuenta bancaria a su nombre, con movimientos sospechosos de dinero». «Eso no es posible», exclamé, sintiendo cómo la sangre se helaba en mis venas. «Yo no abrí ninguna otra cuenta». «Lo sé, señora Morales, pero la documentación está a su nombre, y los registros indican que el dinero fue transferido desde una empresa que pertenece a su esposo». La sorpresa fue como un golpe. ¿Daniel estaba involucrado también? «¿Qué significa eso?», pregunté, tratando de mantener la calma. Ramírez me miró con una mezcla de compasión y cautela.
Significa que alguien está haciendo todo lo posible para hundirla. Salí de la comisaría con la cabeza dándome vueltas. Necesitaba respuestas y solo había una persona que podía dármelas. Cuando llegué a casa encontré a Daniel en el salón, con el rostro pálido y las manos temblorosas. «¿Qué está pasando, Daniel?», le pregunté directamente. «Sofía, yo…», balbuceó evitando mi mirada. «Dímelo ahora mismo», exigí, perdiendo la paciencia. Finalmente levantó la vista y soltó un suspiro profundo. «Mi madre, ella me hizo firmar unos papeles hace meses. Me dijo que era para proteger nuestros ahorros, para asegurarse de que estuviéramos cubiertos en caso de cualquier emergencia. Yo no sabía que estaba abriendo cuentas a tu nombre. Mi indignación fue inmediata. ¿Cómo pudiste ser tan ingenuo? Sabes cómo es tu madre, Daniel. ¿Cómo pudiste creerle sin siquiera revisar lo que estabas firmando?» «No lo sabía, Sofía», respondió él alzando la voz por primera vez. «Es mi madre. Pensé que solo estaba ayudando. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Clara no solo me había manipulado a mí, sino también a Daniel, utilizándolo como herramienta en su plan. Pero eso no importaba ahora. Teníamos que actuar rápidos si queríamos detenerla antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras Daniel dormía en el sofá, decidí que era momento de tomar cartas en el asunto de manera definitiva. Volví a revisar los documentos que había encontrado en casa de Clara y me di cuenta de que había un patrón en las transferencias de dinero. Todas parecían estar conectadas a una empresa ficticia, cuyo nombre me resultaba familiar. Después de investigar un poco más, descubrí que esa empresa había sido utilizada anteriormente por Clara en uno de sus negocios turbios. Esta era la prueba que necesitaba para demostrar su implicación directa. Pero para que funcionara, tenía que enfrentarla cara a cara. Al día siguiente, con los documentos en mano, me dirigí a la casa de Clara. Cuando abrió la puerta, su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en una sonrisa burlona. «Sofía, qué inesperado. ¿Qué puedo hacer por ti?» «Déjate de juegos, Clara», dije entrando sin esperar invitación. «Sé lo que hiciste y esta vez no te saldrás con la tuya». Clara se cruzó de brazos, manteniendo su actitud altiva. «No sé de qué hablas, querida. Siempre estás tan paranoica». «No estoy paranoica. Tengo pruebas de que utilizaste mi nombre para abrir cuentas bancarias y mover dinero ilegalmente. Y no solo eso, sino que también implicaste a tu propio hijo en tu plan». Por un momento vi un destello de preocupación en sus ojos, pero lo ocultó rápidamente detrás de una carcajada. «¿Pruebas? ¿De verdad crees que eso será suficiente?» «Nadie te va a creer, Sofía. Yo soy la madre de Daniel, la abuela de tu hijo. Tú solo eres una esposa resentida tratando de culparme por tus propios errores». «No, esta vez, Clara, ya entregué todo a la policía. Saben lo que hiciste, y es solo cuestión de tiempo antes de que recibas lo que mereces». Clara dio un paso hacia mí, con una expresión amenazante. «¿Y qué crees que pasará si caigo?», susurró con una sonrisa cruel. «Si yo me hundo, arrastraré a Daniel conmigo. ¿Estás dispuesta a destruir a tu esposo para intentar salvarte?». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Sabía que Clara era capaz de todo, pero escucharla admitirlo abiertamente era otra cosa. «No voy a permitir que sigas manipulándonos, Clara. Esta vez terminarás donde perteneces, en la cárcel». Salí de su casa con el corazón latiendo con fuerza, pero también con una determinación renovada. Clara había cruzado la última línea, y no iba a detenerme hasta asegurarme de que enfrentara las consecuencias de sus actos. Cuando volví a casa, le conté a Daniel lo que había sucedido. Aunque al principio estaba preocupado por las posibles repercusiones, finalmente entendió que no había otra opción. «Haremos esto juntos», dijo, tomando mi mano. «Ya no podemos permitir que ella controle nuestras vidas». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un verdadero aliado en esta lucha. Sabía que el camino aún sería difícil, pero al menos ahora no estaba sola. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones, investigaciones y decisiones difíciles. Clara, fiel a su carácter, no se quedó de brazos cruzados. Usó todas las herramientas a su disposición para tratar de desmentir mis acusaciones y, peor aún, para voltear a la familia en mi contra. Los primeros en llamarme fueron mis suegros, los padres de Clara. Aunque siempre se habían mantenido al margen de nuestras disputas, esta vez se sintieron obligados a intervenir. «Sofía, no entiendo por qué estás haciendo esto», me dijo su madre, Elena, durante una llamada cargada de tensión. «Clara siempre ha velado por el bienestar de la familia. Lo que estás haciendo está destruyendo nuestra unidad. Elena, con todo respeto, tu hija no está velando por nadie más que por ella misma. ¿Cómo puedes justificar que use mi identidad para cometer delitos? Quizá te estás equivocando.
respondió, su voz teñida de duda. Seguro que esto es un malentendido. Clara nunca haría algo así, ese era el problema. Clara había construido una imagen de mujer intachable, una madre sacrificada y una abuela devota. Nadie quería creer que detrás de esa fachada se escondía una persona, capaz de arruinar vidas para proteger sus intereses. Pero yo no podía rendirme. El detective Ramírez me había informado que la investigación estaba avanzando y que pronto podrían emitir una orden de arresto. Sin embargo, antes de que eso sucediera, Clara jugó su última carta. Una noche, mientras preparaba la cena, recibí una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de texto de un número desconocido acompañado de una foto. Cuando lo abrí, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La imagen mostraba a mi hijo, Mateo, saliendo de la escuela, tomado de la mano de Clara. El mensaje era breve pero claro. Cuidado con tus decisiones. Todo lo hago por el bien de la familia, pero hay límites que no deberías cruzar. El miedo se apoderó de mí. Aunque sabía que Clara no haría daño físico a Mateo, su capacidad para manipular y controlar era suficiente para ponerme en alerta máxima. Inmediatamente llamé a Daniel. Clara llevó a Mateo sin mi permiso, le dije, mi voz temblando de ira y preocupación. ¿Qué? ¿Cómo es posible?, preguntó él claramente alarmado. No lo sé, pero necesitamos actuar rápido. Llamé a la escuela para informar lo sucedido y exigir que no permitieran que nadie más que nosotros recogiera a Mateo en el futuro. También envié un mensaje directo a Clara. No vuelvas a acercarte a mi hijo sin mi consentimiento. Si lo haces, no dudaré en presentar cargos adicionales contra ti. Su respuesta llegó minutos después. Un simple, estás exagerando. Solo quería pasar tiempo con mi nieto. Pero sabía que no era eso. Clara estaba intentando asustarme, presionarme para que desistiera. Y aunque estaba aterrorizada, también sentí cómo crecía dentro de mí una furia imparable. Esta vez ella había cruzado un límite que no podía tolerar. Esa noche Daniel y yo decidimos que era hora de tomar medidas más drásticas. Nos reunimos con el detective Ramírez y su equipo para entregarles toda la información que habíamos reunido hasta el momento, incluyendo el mensaje amenazante de Clara. Esto demuestra que no solo está cometiendo fraude, sino también intentando intimidar a la víctima, dijo Ramírez tomando notas. Esto nos ayudará a acelerar el proceso. Mientras tanto, yo había ideado un plan. Sabía que Clara era astuta, pero también sabía que su arrogancia sería su perdición. Utilizando uno de los contactos de Daniel, logré infiltrar a un investigador privado en el círculo cercano de Clara. Su tarea era simple: encontrar pruebas adicionales que la vincularan directamente con las cuentas ilegales y las empresas ficticias. El investigador, un hombre llamado Jorge, no tardó en dar con algo sorprendente. Clara había estado trabajando en secreto con un socio, un hombre llamado Víctor, que manejaba los aspectos más técnicos del fraude. Víctor, al parecer, tenía un historial de delitos financieros y ya había estado en prisión anteriormente. Esto es perfecto, me dijo Ramírez cuando le entregué la información. Si logramos que Víctor coopere, podremos cerrar el caso más rápido. La estrategia funcionó. Después de días de negociación, Víctor aceptó testificar contra Clara a cambio de una reducción en su propia sentencia. La declaración de Víctor fue devastadora. Describió en detalle cómo Clara había planificado todo, desde las cuentas bancarias hasta el uso de mi identidad. Incluso admitió que Clara había insistido en implicarme para asegurarse de que nadie sospechara de ella. La orden de arresto se emitió pocos días después. Cuando los agentes llegaron a la casa de Clara para detenerla, ella intentó mantener su compostura, pero su arrogancia finalmente se desmoronó. «Esto es un error», gritó mientras la esposaban. «Yo solo quería proteger a mi familia. Estaba allí, viendo cómo se llevaban a la mujer que había convertido mi vida en un infierno. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la paz. Sin embargo, sabía que esto no era el final». Clara era demasiado orgullosa para aceptar la derrota fácilmente. Y aunque ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus actos, todavía quedaban muchas heridas por sanar, tanto en mi relación con Daniel como en mi propia vida. Esa noche, después de acostar a Mateo, me senté sola en la sala, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Había luchado contra una tormenta implacable y aunque había ganado esta batalla, entendía que el camino hacia la verdadera libertad aún sería largo. Pero al menos ahora, me dije a mí misma, tengo la fuerza para seguir adelante. Los días siguientes al arresto de Clara fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado sentí alivio al saber que finalmente había sido expuesta por lo que era,
una manipuladora dispuesta a cualquier cosa para proteger su imagen. Pero por otro lado, la sombra de sus acciones seguía pesando en nuestras vidas. Daniel estaba sumido en un estado de confusión y culpa. Aunque había empezado a abrir los ojos al verdadero carácter de su madre, la realidad de verla tras las rejas era algo que nunca había imaginado. No puedo creer que esto haya llegado tan lejos, me dijo una noche sentado en el borde de la cama, con las manos entrelazadas. Es mi madre, Sofía, y aunque sé que lo que hizo estuvo mal, me cuesta aceptar que ahora esté pagando por ello de esta manera. Lo miré, sintiendo una mezcla de empatía y frustración. Daniel, ella nos puso en esta posición. Ella tomó decisiones que nos afectaron a todos, y tú lo sabes. Lo que está pasando ahora es consecuencia de sus propias acciones. Asintió lentamente, pero no respondió. Sabía que este era un proceso que él tendría que atravesar por su cuenta, y no podía forzarlo a aceptar la verdad de golpe. Mientras tanto, mi prioridad era reconstruir mi vida. Había pasado demasiado tiempo luchando contra Clara y sus intrigas, y ahora era momento de recuperar lo que ella casi me había arrebatado. Mi paz, mi estabilidad y sobre todo mi identidad. Unos días después recibí una llamada del detective Ramírez. Señora Morales, quería informarle que el caso está prácticamente cerrado. Gracias a la declaración de Víctor y las pruebas que reunimos tenemos suficiente para asegurarnos de que Clara enfrente cargos por fraude, falsificación de documentos y amenazas. Gracias, detective. No sabe cuánto significa esto para mí. Entiendo que ha sido un camino difícil, pero quiero que sepa que hizo lo correcto al luchar por su verdad. No muchas personas tienen el coraje de enfrentarse a alguien como Clara. Colgué el teléfono sintiéndome más ligera, como si un peso invisible hubiera comenzado a disiparse. Sin embargo, todavía quedaba una última pieza del rompecabezas por resolver: mi relación con Daniel. Aunque había sido un aliado importante en las etapas finales de esta batalla, no podía ignorar el hecho de que él también había sido parte del problema. Su incapacidad para poner límites a su madre, su ceguera ante sus manipulaciones y su tendencia a justificar sus acciones habían contribuido a que Clara tuviera tanto poder sobre nuestras vidas. Una noche después de acostar a Mateo, decidí que era momento de tener una conversación honesta con él. Daniel, necesitamos hablar, le dije sentándome frente a él en la sala. Lo sé, respondió con una expresión seria, y sé que probablemente no será fácil. Respiré hondo antes de continuar. Quiero que sepas que agradezco todo lo que hiciste para ayudarme a enfrentar a tu madre, pero también necesito ser honesta contigo. No puedo seguir en esta relación si no estás dispuesto a cambiar ciertas cosas. ¿Qué quieres decir?, preguntó claramente preocupado. Daniel, durante demasiado tiempo permitiste que tu madre interfiriera en nuestra vida, incluso cuando sabías que lo que hacía estaba mal. Entiendo que es difícil enfrentarse a alguien como ella, pero no puedo seguir en un matrimonio donde siempre tenga que luchar por ser escuchada y respetada. Se quedó en silencio por un momento, procesando mis palabras. Finalmente, levantó la vista y me miró con una sinceridad que no había visto en mucho tiempo. Tienes razón, Sofía. He fallado en muchas cosas y no puedo esperar que simplemente las olvides. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a trabajar en ello. Quiero que recuperemos lo que hemos perdido, si tú estás dispuesta a darme esa oportunidad. Aunque sus palabras eran reconfortantes, sabía que no bastaban por sí solas. Daniel, no será fácil. Necesitamos tiempo y esfuerzo para reconstruir lo que Clara casi destruyó. Y también necesito que entiendas que, aunque podemos intentarlo, esto no garantiza que todo se arregle de inmediato. Asintió aceptando mis condiciones, y aunque todavía había dudas en mi corazón, decidí darle el beneficio de la duda. Después de todo, él también había sido una víctima de las manipulaciones de Clara, y merecía una oportunidad para demostrar que podía cambiar. En cuanto a Clara, su caída fue tan espectacular como su vida había sido manipuladora. Los medios locales no tardaron en hacerse eco del caso, pintándola como una figura trágica y controversial. Algunos la defendieron diciendo que todo lo que había hecho había sido por amor a su familia. Otros, sin embargo, no dudaron en señalarla como una mujer egoísta y sin escrúpulos. Para mí no importaba lo que los demás pensaran. Lo único que importaba era que, por fin, su sombra había dejado de perseguirme. La última vez que la vi fue durante una audiencia en la corte. Estaba sentada con el rostro endurecido y los ojos llenos de orgullo. Cuando nuestros ojos se cruzaron, me lanzó una mirada llena de desprecio, como si yo fuera la villana de la historia. Pero en ese momento
me di cuenta de algo importante. Ya no me afectaba. Clara podía seguir viéndome como su enemiga, pero yo había recuperado mi poder, mi voz y mi libertad. Cuando el juez dictó su sentencia, sentí una ola de alivio. Clara pasaría varios años en prisión y, aunque eso no borraría todo el daño que había causado, era un recordatorio de que nadie está por encima de la justicia. Los meses siguientes fueron un proceso de sanación. Con el tiempo, Daniel y yo logramos reconstruir nuestra relación, estableciendo límites claros y aprendiendo a comunicarnos de manera más abierta. Mateo, aunque todavía era pequeño, también empezó a notar el cambio en nuestro hogar. Finalmente aprendí a perdonarme a mí misma por no haber puesto un alto a Clara antes. No fue fácil, pero entendí que la verdadera fortaleza no radica en no caer, sino en levantarse después de la caída. Y aunque el camino había sido largo y doloroso, ahora podía decir con certeza que había recuperado el control de mi vida.